Yo creo que no estamos todos, pero la primer parte de alquenos, vamos a describir sus características, su nomenclatura, algunas propiedades, isomería, que es particular de los alquenos, y algunos métodos de síntesis. Entonces, comenzamos. Bueno, la característica de los alquenos, la más evidente, la que uno observa más rápido, es que en algún lugar de la molécula existe un doble enlace carbono-carbono. Por lo tanto, en estos compuestos, esos carbonos que integran el doble enlace, como habíamos visto al principio, presentan hibridación sp2, o sea, tienen una unión sigma fuerte formado por esos dos orbitales atómicos sp2 y sp2, y otro enlace débil formado por una nube de electrones que conforman esos dos orbitales p que quedaron sin hibridizar. Debido a esto también se los conoce como no saturados, ¿sí? La fórmula general de los alquenos es carbono N, hidrógeno 2N. Esto quiere decir que presentan el doble de cantidad de hidrógeno respecto de la cantidad de carbono, y además presentan una isomería particular que luego vamos a desarrollar, que se conoce como isomería geométrica o isomería cis-trans. Bien, a partir de esa fórmula general, nosotros vamos a dar origen a la serie homóloga, es decir, el primer compuesto es el eteno, fíjense que tiene el sufijo eno de alqueno, también conocido como etileno, ¿sí? Etileno es un nombre trivial, no es el nombre IUPAC. El nombre técnico es eteno, pero en general en la industria se lo conoce como etileno. Cuando tenemos 3 átomos de carbono, tenemos propeno o propileno, y a partir de ahí, o sea, de 4 átomos de carbono en adelante, se pueden dar 2 posiciones diferentes del doble enlace. Entonces hay que colocar los localizadores para indicar en qué lugar está el doble enlace, ¿sí? Fíjense que ahora lo vamos a ver en la parte de nomenclatura, pero el doble enlace en este compuesto que yo estoy marcando estaría entre el carbono 1 y el 2, y entonces se coloca el número más pequeño de los dos. En el compuesto de abajo estaría entre el 2 y el 3, por lo tanto decimos 2-buteno. También puede ser que ustedes encuentren escrito, en lugar de 1-buteno o 2-buteno, buteno 1 y buteno 2, con el localizador al final. En este caso se pueden dar este tipo de compuestos que llamamos dieno, es decir, son alquenos que tienen 2 dobles enlaces. Uno muy importante, es este primero que ustedes ven escrito acá, que es el 1,3-butadieno, que es la materia prima que se utiliza para hacer el caucho sintético, que después se utiliza, ¿no es cierto?, en la elaboración de cubiertas para automóviles principalmente. Esos dobles enlaces pueden estar de estas 2 formas que ustedes ven acá. O pueden estar alternados, es decir, uno doble, uno simple, uno doble, o pueden estar secuenciados, o sea, seguidos, ¿sí? Fíjense que eso comporta, digamos, productos diferentes, con distintos puntos de ebullición, ¿sí? O sea que hay que tener presente la localización de los dobles enlaces, en este caso, en el caso de los dienos, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver ahora alguna cuestión de la nomenclatura. Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos a nombrar a los alquenos. Los alquenos son compuestos orgánicos constituidos por cadenas abiertas de átomos de carbono.
en los que se presenta al menos un enlace doble entre átomos de carbono. La fórmula general es CnH2n. Esto significa que tenemos el doble de átomos de hidrógeno que de carbono. A los átomos de carbono están enlazados comúnmente átomos de hidrógeno, pero también podremos encontrar halógenos como el flúor, cloro, bromo y yodo, y también el grupo nitro. Para nombrar los alcanos debemos seguir los siguientes pasos. Primero, debemos identificar la cadena más larga o cadena principal que contenga el doble enlace. Veamos esto a través de un ejemplo. Si en la molécula que ves en pantalla escoges este camino, obtienes una cadena de 7 átomos de carbono. Si escoges el camino demarcado en rojo, obtienes una cadena de 8 átomos de carbono. Como dice el enunciado, debemos escoger la cadena más larga. Entonces nos quedaremos con la cadena de 8 átomos de carbono. Luego debemos enumerar la cadena principal comenzando por el extremo donde esté más cerca el doble enlace. Es fácil reconocer en este caso que el doble enlace está más cerca del extremo izquierdo. De esta manera podemos enumerar los átomos de carbono. Una vez que tengamos identificada la cadena principal y enumerados sus átomos de carbono, hacemos el tercer paso, que es considerar los grupos o elementos que se encuentren fuera de la cadena como sustituyentes. El nombre de la cadena principal y de los sustituyentes depende de la cantidad de átomos de carbono que tengan. A cada cantidad de átomos de carbono le corresponde una raíz. Esto lo podrás ver en la tabla raíces según el número de átomos de carbono que podrás descargar en nuestra página tuprofesorvirtual.com. Por ejemplo, nuestra cadena principal tiene 8 átomos de carbono, por lo cual le corresponde la raíz oct. Tenemos un sustituyente que tiene un solo átomo de carbono y le corresponde la raíz met. Un sustituyente que tiene 2 átomos de carbono y le corresponde la raíz et. Y al sustituyente de 3 átomos de carbono le corresponde la raíz prop. El cuarto paso consiste en asignar el nombre a la cadena principal y a los sustituyentes. Para ello debemos tener en cuenta a la raíz correspondiente al número de carbonos de la cadena principal se le agrega la terminación eno. En este caso, como tenemos una cadena de 8 átomos de carbono, se nombraría octeno. A la raíz correspondiente al número de carbonos de los sustituyentes se le agrega la terminación il. De esta forma, el sustituyente que tiene un solo átomo de carbono se llama metil, el que tiene 2 átomos de carbono se llama etil y de 3 átomos de carbono se llama propil. Cuando el sustituyente de 3 átomos de carbono está enlazado por el carbono central, se le denomina isopropil. El quinto paso consiste en establecer el nombre del compuesto. Para ello, debemos ordenar los sustituyentes alfabéticamente. Según esto, primero va el etil, segundo el isopropil y tercero el metil. Se antepone el número del átomo de carbono al que está enlazado cada sustituyente. El etil está enlazado al carbono número 5, colocamos 5 etil. El isopropil está enlazado al carbono número 4. Nombramos 4 isopropil. El metil está enlazado al carbono número 7. Colocamos 7 metil. Recordemos que los números y las letras se separan mediante guiones. Después de nombrar todos los sustituyentes con sus respectivos localizadores,
procedemos a colocar el nombre de la cadena principal y debemos anteponer la ubicación del doble enlace. Como vemos, el doble enlace está entre el carbono número 2 y el carbono número 3. La ubicación será el del número menor. Así que será 2-octeno. De esta manera, el nombre de nuestro compuesto es 5-etil, 4-isopropil, 7-metil, 2-octeno. O sea, cómo nosotros, dado un nombre, podemos formular un alqueno, ¿no es cierto? Bien. Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos a formular los alquenos. Al formular alquenos debemos tener presente que la estructura del nombre es la siguiente. Al final del nombre encontraremos la cadena principal. Delante del nombre encontraremos un número que nos da la ubicación del doble enlace. Delante encontraremos los nombres de los sustituyentes en orden alfabético y delante de cada uno nos dice la ubicación de ese sustituyente. Veamos cómo formular los alquenos mediante un ejemplo. Lo primero que debemos hacer es establecer la cadena principal. Como indicamos anteriormente, esta se menciona al final del nombre, 3-noneno. La raíz non indica que tenemos 9 átomos de carbono, la terminación eno que se trata de un alqueno. El número 3 indica que ese doble enlace del alqueno estará en el carbono número 3. De esta forma haremos una cadena de 9 átomos de carbono con el doble enlace después del carbono número 3. Los átomos de carbono deben tener 4 enlaces. De esta forma completamos los enlaces que requiera cada átomo de carbono. El segundo paso consiste en ubicar los sustituyentes. En este caso tenemos el sustituyente etil en el carbono número 6, un sustituyente metil en el carbono número 3 y un sustituyente propil en el carbono número 5. De esta manera ya hemos ubicado todos nuestros sustituyentes. Luego debemos añadir los átomos de hidrógeno a los enlaces restantes. De esta manera completamos nuestra fórmula desarrollada y a partir de ella podemos establecer otras representaciones. Para representar la fórmula semidesarrollada, omitimos los enlaces entre los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno y los colocamos de forma condensada. Por ejemplo, el primer átomo de carbono tiene enlazados 3 átomos de hidrógeno. Lo representamos como CH3. El segundo átomo de carbono tiene enlazados 2 átomos de hidrógeno y lo representamos como CH2. Luego tenemos los 2 átomos de carbono que contienen el doble enlace. El primero de ellos no tiene enlazado directamente hidrógenos, solo el grupo metil. Y el segundo tiene enlazado un átomo de hidrógeno. El siguiente átomo de carbono tiene un átomo de hidrógeno y el grupo propil. El siguiente tiene un átomo de hidrógeno, así que lo representamos con CH, y también tiene enlazado el grupo etil. El siguiente átomo de carbono tiene enlazados 2 átomos de hidrógeno, lo representamos como CH2. Lo mismo ocurre con el siguiente átomo de carbono y en el extremo de la cadena el átomo de carbono tiene enlazados 3 átomos de hidrógeno y lo representamos como CH3. De esta manera queda establecida la fórmula semidesarrollada. También podemos establecer la fórmula esqueletal. Si partimos del nombre, lo primero que debemos hacer es representar la cadena principal. En este caso, una línea en zigzag donde cada vértice y cada extremo representa un átomo de carbono.
Los enumeramos debidamente, del 1 al 9 en este caso. Ubicamos el doble enlace entre el carbono 3 y el carbono 4. Y luego procedemos a ubicar los sustituyentes. El sustituyente etil en el carbono número 6, el sustituyente metil en el carbono número 3 y el sustituyente propil en el carbono número 5. Los sustituyentes también se pueden representar en forma esqueletal. Por ejemplo, el grupo metil se representa con una sola línea recta, ya que tiene un solo átomo de carbono. El grupo propil se representa con 3 líneas rectas en forma de zigzag por tener 3 átomos de carbono. Y el grupo etil con 2 líneas rectas en zigzag. Ahora es un poquito las propiedades. Las propiedades físicas de los alquenos son similares a las que vimos para alcanos, en general para los hidrocarburos. De carbono 2 a carbono 5 son gaseosos, luego hasta carbono 18 líquidos, y de carbono 19 en adelante son sólidos. También son insolubles en agua, es decir, son compuestos no polares, y solubles en solventes orgánicos. También son menos densos que el agua, ¿sí? Pero son un poco más densos que los alcanos de similar peso molecular, ¿sí? Y también, como vimos en los alcanos, su punto de ebullición aumenta con el número de átomos de carbono a medida que uno va alargando la cadena. Muy bien. Y como otra propiedad característica de los alquenos, ¿sí? Vamos a ver la isomería geométrica. ¿Recuerdan ustedes que en la clase pasada nosotros vimos la isomería estructural que se daban los alcanos de cadena, de posición, de función, ¿sí? Y habíamos dicho, bueno, vamos a dejar esta otra isomería para cuando estudiáramos alqueno. Bien. Entonces, fíjense, esta isomería, que en este caso la que vamos a ver hoy se llama geométrica, es muy importante porque los átomos están ubicados, ustedes ahora lo vamos a ver en detalle, en el mismo orden en la molécula, ¿sí? No están cambiados de orden como por ejemplo sucedía en la deposición o en la de cadena, pero hay algo diferente, que es que tienen diferente orientación en el espacio, ¿sí? Bien, vamos a empezar a explicar un poquito qué es la isomería geométrica y por qué se da la isomería geométrica. Miren, la isomería geométrica se da en los alquenos debido a la imposibilidad que tienen estos dos átomos de carbono que yo les marco acá de rotar, ¿sí? O sea, la presencia del enlace sigma y del enlace pi le impiden girar, le impiden rotar. Y también esta isomería se da en los cicloalcanos porque, si recordamos, los cicloalcanos generaban una molécula plana. En este caso yo puse ciclopropano, ¿no es cierto? Pero cualquiera de ellos genera una molécula plana y entonces existe la posibilidad de que los grupos unidos a los 3 carbonos que forman el ciclo se ubiquen por encima o por debajo del plano de la molécula. Fíjense, este ejemplo me sirve a mí para ver bien esto que yo les decía. Fíjense, no cambia el orden, ¿sí? Fíjense, los dos grupos metilos están unidos en este carbono y en este carbono. ¿Ven? Que acá está igual en este carbono y en este carbono. No es que está cambiado en este otro de la punta. La única diferencia es que aquí están por encima del plano de la molécula y acá hay uno por debajo y uno por encima. Entonces, es importante que nosotros sepamos reconocer cuando un compuesto presenta isomería geométrica, porque no siempre presentan todos los alquenos
isomería geométrica. Entonces, fíjense, muy fácil darse cuenta de eso. Yo lo que tengo que hacer es analizar qué le pasa a cada átomo de carbono que integra el doble enlace. ¿Ven? Entonces, la condición para que haya isomería geométrica, en el caso de los alquenos, es que cada uno de esos átomos tenga unido a él dos átomos o grupos diferentes. ¿Ven? Por ejemplo, este de la izquierda tiene unido un modelo blanco y uno verde. El de la derecha igual. Entonces digo, bueno, sí, este compuesto va a presentar isomería geométrica. Ahora, ¿por qué el de la derecha no? Bueno, porque el átomo justamente que integra el doble enlace ubicado a la derecha tiene unido dos átomos o dos grupos iguales, ¿sí? Entonces no va a presentar en este caso isomería geométrica. Entonces es importante que nosotros sepamos analizar cuándo un alqueno tiene o puede presentar isomería geométrica y cuándo no. Vamos a ver cómo es esto. Bueno, miren, vamos a comenzar con un ejemplo sencillo. Yo acá he dibujado de manera lineal el 2-buteno, o sea, 4 átomos de carbono, un doble enlace entre el carbono 2 y 3. Y así no me doy mucho cuenta, pero fíjense si yo lo desarrollo, es decir, si yo puedo dibujar qué cosas tiene unido cada carbono que integra el doble enlace. Entonces digo, el de la izquierda tiene unido un metilo y un hidrógeno, el de la derecha también un metilo y un hidrógeno. Los dos casos son cosas diferentes, no tengo que comparar entre ellos, yo lo tengo que analizar cada carbono por separado, entonces digo, sí, esta sustancia va a presentar isomería geométrica. Bien, ¿cuáles son las dos opciones en las cuales el 2-buteno puede existir? Bueno, puede existir con los dos grupos metilos hacia arriba o hacia abajo, quiero decir, del mismo lado respecto del plano que forma el doble enlace, o puede ser que esté uno arriba y uno abajo, ¿sí? Podría ser al revés, acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, sucede que son dos sustancias diferentes, perdón, dos sustancias diferentes, ¿sí? Y cuando están los dos de un lado y uno de un lado y otro del otro, no se puede interconvertir uno en el otro. ¿Por qué les parece que no se puede interconvertir uno en el otro? ¿Por qué? Porque no puede rotar. Claro, claro. Al no poder rotar alrededor del doble enlace, el compuesto se genera así o se genera así. No tiene manera de... ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la otra clase, los conformes, ¿sí? Que instantáneamente se convertía uno en el otro debido a la posibilidad de girar alrededor del enlace sigma? Bueno, eso acá no se da, de manera que estos dos compuestos existen. ¿Cómo se nombran? Bueno, si los dos grupos están del mismo lado del plano del doble enlace, se le antepone el prefijo cis, y si están uno en un lado y otro en el otro, como si fuera atravesado, se le pone el prefijo trans. Entonces, fíjense cómo se nombra, muy sencillo, se utiliza el nombre IUPAC, que ya sabemos, anteponiéndole el prefijo cis o trans. En realidad, yo he colocado acá, fíjense, los puntos de ebullición para que se vea que son compuestos totalmente diferentes, ¿sí? El cis tiene un punto de ebullición mayor que el trans. ¿Por qué se da esto? Bueno, a ver, si ustedes pueden observar estas figuritas que están acá abajo, ¿ustedes saben qué significan estos vectores que están dibujados acá? ¿Los vieron alguna vez en alguna molécula? La polaridad, ¿no? Sí,
En realidad, sí, lo que representa es el momento dipolar, ¿sí? Cuando uno analiza la polaridad de una molécula, bueno, lo que uno tiene que analizar es justamente la electronegatividad de los átomos que la componen, ¿no es cierto? Entonces, por efecto inductivo, el grupo metilo es más electronegativo que el carbono, entonces el vector que indica la polaridad nace en el metilo y se dirige al carbono, o sea, nace de la zona más electronegativa hacia la más electropositiva. Si recordamos de física, de estática, y yo sumo estos dos vectores, obtengo una resultante que está dibujada acá y que es el momento dipolar neto que tiene esta molécula, ¿sí? O sea, es una molécula polar, tiene momento dipolar, distinto de cero. Ahora, fíjense qué pasa en el trans. Si yo hago el mismo análisis, fíjense, un momento dipolar se anula con el otro, por lo tanto la resultante es cero. Entonces, la molécula del isómero trans es no polar o tiene momento dipolar nulo, ¿sí? Esto es lo que uno estudia cuando se estudia la geometría de las moléculas. Uno puede tener moléculas, digamos, que tengan zonas polares, pero si los momentos dipolares se anulan, la molécula en su conjunto es no polar. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces, sabiendo que el cis es una molécula polar y que el trans es una molécula no polar, ¿qué explicación tienen ustedes para que el cis tenga tanto mayor punto de ebullición que el trans? Química general, las fuerzas intermoleculares, es decir, la fuerza de Van der Waals, las uniones dipolo-dipolo, que experimentan las moléculas polares, es decir, la cis, es mucho más fuerte que las fuerzas de London, que serían las que experimentan el isómero trans. Eso nos explica por qué los isómeros cis tienen mayor punto de ebullición que los isómeros trans, ¿sí? El sistema de denominación cis y trans se usa y viene muy práctico cuando uno tiene unido dos compuestos iguales, dos grupos iguales o átomos iguales a la molécula, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo unido, fíjense, como tenemos acá, 4 grupos diferentes al doble enlace, ¿sí? Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre la estructura de la izquierda y la de la derecha? Bueno, la única diferencia es que en la estructura de la derecha yo giré los grupos de este carbono, ¿ven? Entonces, resulta que no me sirve el sistema cis y trans, porque los 4 grupos son diferentes. Es ahí donde nace este sistema de nomenclatura EZ, ¿sí? E y Z son las iniciales de 2 palabras en alemán, que ya las vamos a ver, que me permite a mí también distinguir entre estos dos isómeros geométricos, ¿sí? En los cuales no puedo usar el sistema cis y trans. Muy bien. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, miren, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre, vamos a dibujar el doble enlace y vamos a desarrollar alrededor de cada carbono el grupo o el átomo que tiene unido. En este caso a la izquierda, arriba un metilo, abajo un cloro. En el caso del carbono de la derecha, arriba un bromo y abajo un hidrógeno. Entonces lo que vamos a hacer de forma muy sencilla, teniendo una tabla periódica a mano, es identificar el valor de Z de cada uno de esos átomos. Entonces fíjense, arriba, el carbono, Z igual 6,
¿Por qué puse el carbono y no los hidrógenos? Lo que voy a hacer es analizar el átomo que está directamente unido al carbono del doble enlace, ¿sí? Entonces, Z del carbono 6, Z del cloro 17, Z del bromo 35 y Z del hidrógeno 1. Una vez que tengo identificado los 4 números Z, lo que voy a hacer para cada carbono del doble enlace, identificar cuál es el valor de Z que tiene mayor número. Entonces, fíjense, en este caso, entre el carbono del metilo y el cloro tiene mayor Z, tiene mayor prioridad. Entre el bromo y el hidrógeno en el carbono de la derecha, está claro que el bromo tiene mayor Z, tiene mayor prioridad. Entonces, una vez que yo establecí cuál de los dos grupos tiene mayor prioridad, miro la molécula respecto del plano que forma el doble enlace, ¿no es cierto? Y entonces fíjense, en este caso, ¿cómo me quedaron los grupos de mayor prioridad? Me quedaron uno en la parte de arriba del plano y el otro en la parte de abajo. O sea, sería parecido a un trans. Como en este caso los grupos son diferentes, se los indica con la letra E de esta palabra en alemán que significa opuestos. O sea, uno de un lado del plano, el otro del otro lado. ¿Sí? Muy bien. Olvidé decir, pero está claro en este caso que presentaba isomería geométrica porque cualquiera de los dos carbonos hemos verificado que está unido a grupos o a átomos diferentes. Bien. ¿Cómo podría hacer yo para dibujar el otro isómero? Este ya sé que es el E. Bueno, miren, muy fácil. Si lo que yo hago es dejar el carbono de la izquierda quieto y doy vuelta al de la derecha, obtengo esta figura que ustedes ven acá. ¿Sí? Entonces, como dice acá, para dibujar el otro isómero, giramos los grupos de uno de los dos carbonos del doble enlace, el de la derecha, el de la izquierda, el que vos quieras, cualquiera. O sea, uno lo dejás como estaba y el otro lo das vuelta. Volvés a colocar los números de Z y fíjate que acá los dos grupos de mayor prioridad me quedaron del mismo lado del plano respecto del doble enlace. Entonces, a este isómero lo indicamos con la letra Z, que quiere decir juntos o del mismo lado. Entonces, como ustedes verán, el sistema EZ, ahora vemos esto, el sistema EZ es un sistema más general que nosotros lo podemos usar siempre si queremos, ¿sí? Inclusive, fíjense que incluye el cis y el trans, porque yo podría decir que es cis, ¿no es cierto? De todas maneras, se sigue usando los prefijos cis y trans cuando se trata de compuestos con grupos idénticos, por ejemplo, como el que vimos recién, 2 metilo, 2 hidrógenos, ¿sí? Y en este caso ya se usa la nomenclatura más general E y Z, ¿sí? Pero está claro que el sistema E y Z es un sistema más general, más amplio, que incluye al otro. Bien, estos ejemplos que hemos visto acá son sencillos. Yo lo que quería ver es cómo hago yo para determinar la prioridad de un grupo cuando tengo unido al doble enlace cosas diferentes. Entonces, fíjense, yo he tomado acá dos ejemplos. ¿Qué pasa si yo tengo unido un grupo metilo y un grupo etilo? Y tengo que decidir cuál de los dos tiene mayor prioridad. Bueno, el grupo metilo tiene unido este carbono rojo directamente al doble enlace. Cuando yo lo quiero comparar con el etilo
El etilo también tiene un carbono rojo unido al doble enlace. Entonces, comparo los dos, pero no puedo establecer una diferencia porque los dos son carbono, es decir, los dos tienen Z igual 6. Entonces, ¿qué hago? Sigo avanzando un poquito más en la estructura y digo, el metilo tiene unido a ese carbono, que no pude establecer la diferencia, 3 hidrógenos. En cambio, el etilo, el carbono rojo tiene 2 hidrógenos y en lugar de este tercer hidrógeno azul, tiene un carbono. Entonces ahí encuentro la diferencia, ¿ven? En este grupo etilo tengo el carbono azul con Z igual 6 y en el metilo tengo el hidrógeno azul con Z igual 1. Por lo tanto, el grupo etilo tiene mayor prioridad que el metilo, ¿sí? Veamos un ejemplo acá entre un grupo oxidrilo y este grupo éter. Unido al doble enlace, un oxígeno acá rojo, no puedo decidir, los dos son iguales, no hay diferencia. Entonces, ¿qué hago? Sigo avanzando en la estructura a ver si encuentro algo distinto. Y digo, el oxidrilo tiene un hidrógeno azul y el grupo éter tiene un carbono. Entonces ahí ya encontré una diferencia. ¿Ven? No la pude establecer en el primer átomo, el oxígeno rojo, pero sí en el segundo. Entonces comparo Z igual 1 del hidrógeno con Z igual 6, listo. Ya ahí encontré y digo, este grupo tiene mayor prioridad. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? Después vamos a ver ejercicios, para que ustedes vean y tienen en el trabajo práctico, para que ustedes analicen diferentes situaciones de prioridad. Un caso especial lo constituyen los grupos unidos al doble enlace que tienen a su vez ellos enlaces múltiples, dobles o triples. Entonces, supongamos este caso, miren. Supongamos que nosotros tenemos este grupo unido a un carbono de un doble enlace, ¿sí? Entonces, vos decís, bueno, ¿en qué me influye el doble enlace? ¿Cómo se analiza? Bueno, lo que se hace es transformar este grupo en una estructura equivalente. Equivalente quiere decir que no existe químicamente, pero que me sirve a mí para establecer prioridades y poder analizarlas, ¿sí? Eso quiere decir equivalente. Entonces, fíjese qué es lo que hacemos. Tenemos un enlace de color negro, que es el que tienen los dos carbonos, y un doble enlace rojo. Entonces, cada carbono de estos rojos tiene que tener unido a él un átomo de carbono. Es decir, el doble enlace te duplica el átomo, ¿sí? Vamos a verlo con este ejemplo que son dos átomos distintos y se ve mejor. Fíjense, este sería un grupo cetona, ¿no? Bueno, tengo el carbono rojo unido con un doble enlace al oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense, el enlace negro acá está, es este, ¿ven? Que está acá. Y el doble enlace quiere decir que al carbono rojo yo le tengo que unir un oxígeno rojo y al oxígeno le tengo que unir un carbono. O sea, duplico los átomos, ¿sí? Se duplican los átomos. Fíjense en este último caso, que sería el más complicado, de tener un triple enlace. Bien, tengo el enlace negro, carbono-carbono. Este enlace de acá abajo rojo hace que duplique un carbono rojo acá y un carbono rojo acá, y el enlace de arriba duplica un carbono acá y un carbono acá, ¿sí? Entonces, si a vos te toca analizar la prioridad de este grupo, ¿cómo lo vas a hacer? Vos vas a decir, bueno, carbono con carbono, supongamos, no puedo establecer la diferencia. Después digo, carbono con oxígeno,
Bueno, el oxígeno es Z igual 8. Listo, acá está la primera diferencia. ¿Ven? Ya después lo vamos a entender mejor cuando veamos ejemplos de algunos métodos de síntesis de alquenos. Como dijimos la otra vez para los alcanos, la fuente natural de los alquenos es el petróleo, más específicamente el cracking. Recuerdan que ese mecanismo que estuvimos viendo, por el cual generamos alcanos de menor peso molecular, también generamos alquenos e hidrógeno. Muy bien. Pero de la misma forma que dijimos en alcano, muchas veces es necesario, y lo van a experimentar ustedes un poquito más adelante, cuando uno hace rutas de síntesis, se necesita poder introducir un doble enlace, es decir, armar una molécula de manera sintética en el laboratorio. Entonces, ahí es donde nosotros utilizamos los métodos de síntesis para generar como punto de llegada un alqueno, o para que ese alqueno armado en ese lugar determinado nos permita a nosotros continuar una ruta de síntesis para llegar a otro compuesto, ¿no es cierto? Muy bien, bueno, el primer método, digamos como más sencillo, si queremos verlo así, es partir de un alquino, o sea, de un compuesto con triple enlace. En este caso yo he dibujado el etino, más conocido como acetileno, e hidrogenarlo, ¿sí? Ahora, acá hay una cuestión. Digamos, si nosotros hidrogenáramos totalmente el alquino, pasamos por el alqueno, pero si se siguiera hidrogenando, llegaríamos al alcano, que son los que están totalmente saturados. Para que la reacción se frene en el alqueno, se utiliza este catalizador que ustedes tienen escrito acá, que en realidad es un catalizador de paladio que está envenenado con plomo y quinoleína. El nombre comercial es Lindlar, y con ese catalizador lo que podemos hacer es frenar la reacción de hidrogenación en el alqueno. Si tuviéramos platino o níquel finamente dividido, la hidrogenación se hace total y llega hasta el alcano, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a ver son algunos métodos un poquito más elaborados, digamos, ¿no? Antes de explicar un poquito, si yo quiero obtener un alqueno, está claro que necesito obtener un doble enlace, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, fíjense una de las opciones que tenemos. Si nosotros partimos de un dihalogenuro, ¿sí? Dihalogenuro, y tiene que ser vecinal, ahora se van a dar cuenta por qué. Lo que podemos hacer es hacer reaccionar ese dihalogenuro de alquilo con zinc en polvo en caliente, lo cual va a permitir que el zinc se lleve los dos halógenos, en este caso el bromo, los dos bromos, ¿sí? Y genere 2-buteno. ¿Por qué 2-buteno? ¿Por qué dibujé el doble enlace ahí? Bueno, fíjense, el doble enlace se genera justamente donde estaban los dos halógenos vecinales, ¿sí? Puede ser bromo, puede ser cloro, ¿sí? Entonces, en este caso, 2,3-dibromobutano da como resultado 2-buteno. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos también un dihalogenuro vecinal, ¿sí? Fíjense que para poder armar el doble enlace sí o sí tienen que estar uno al lado del otro. Entonces este sería el 2,3-dicloro 2-metilpentano, y al hacerlo reaccionar con zinc en caliente, bueno, se genera ahí el doble enlace y obtenemos en este caso el 2-metil-2-penteno, ¿sí? O sea, el método no es complicado, ¿sí? Y nos permite generar a nosotros un doble enlace
que en este caso se ve sencilla la reacción porque nosotros estamos partiendo de un dialogenuro apropiado, ¿sí? Quizás luego, en algún momento, cuando empecemos a experimentar algunas rutas de síntesis, bueno, yo tenga que partir de una cierta sustancia, generar este dialogenuro, luego hacerlo reaccionar con zinc, pero ya vamos a ir viendo un poquito más adelante. Otra forma de generar ese doble enlace, es decir, de obtener un alqueno en el lugar que yo necesito, que yo quiero, es hacer esta reacción típica de alquenos, que es la deshidrohalogenación de halogenuros de alquino. No se asusten con el nombre, es largo, pero básicamente, ¿qué significa? Significa quitar un halógeno y un hidrógeno del carbono vecino al donde estaba ese halógeno. ¿Cómo se hace esto? Bueno, miren, esto se hace con una base, en este caso hidróxido de potasio, en medio alcohólico. Es importante no perder de vista el medio alcohólico, después vamos a explicar la clase que viene por qué. Pero ¿cómo es esto? Bueno, miren, sucede lo siguiente. El oxidrilo de la base se lleva el hidrógeno del carbono vecino como protón y forma agua, ¿sí? Entonces, ese par de electrones que unía el hidrógeno con el carbono, que el hidrógeno no se lo llevó porque él se fue como protón positivo, se recompone, forma el doble enlace y le permite al bromo salir y junto con el potasio generar, en este caso, una sal, bromuro de potasio. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bien, vamos a explicar este caso, el ejemplo que está más abajo. Miren, yo tengo un halogenuro de alquilo, igual que tenía acá, aprovechamos y este sería el 2-bromo-propano. Este que tengo acá es el 2-bromo-butano, y poniéndolo frente a una base, recuerdan que dijimos el oxidrilo va a quitar el hidrógeno vecino a donde está el halógeno. Está claro en este ejemplo que el oxidrilo tiene dos opciones. O le quita un hidrógeno al metilo, con lo cual va a tener que sacar un hidrógeno primario, o le va a tener que sacar un hidrógeno al grupo este metileno, lo cual implica sacar un hidrógeno secundario. Fíjense, en el primer caso, ¿sí?, se obtiene este compuesto, que sería el 1-buteno, un 20%. En el otro caso se obtiene el 2-buteno, un 80%. ¿A qué se debe la gran diferencia del rendimiento de estos dos compuestos? Bueno, estuvimos hablando en otras clases que la energía de enlace que tiene un hidrógeno de un carbono secundario es mucho menor a la necesaria para quitar un hidrógeno de un carbono primario, de manera que era esperable que el producto principal fuera el 2-buteno, y no el 1-buteno, a pesar que teóricamente es posible, y fíjense que se obtiene, digamos, algo. Entonces, para remarcar y reforzar lo que ya habíamos visto en otras clases, vamos a recordar que los halogenuros de alquilo terciario son los más reactivos, el secundario le sigue, ¿sí? Fíjense, y el primario como último recurso para poder generar alquenos, ¿no es cierto? Es más adelante vamos a ver con más detalle estos mecanismos, pero por ahora es deshidrohalogenación de un halogenuro de alquilo. Entonces yo tengo que tener un alcano halogenado y ver la opción de quitar un hidrógeno del carbono vecino. Muy bien. Y por último, vamos a ver este método que significa la deshidratación de alcoholes.
Es decir, ¿cuál es la idea? La idea es que si yo tengo un alcohol, fíjense, en este caso vamos a adelantarnos un poquito a la nomenclatura, pero es sencilla, 2-propanol, o sea, el oxidrilo está en el carbono 2 de un propano, y la palabrita deshidratación ya me avisa qué es lo que va a pasar, o sea, le voy a quitar agua. Justamente el hecho de sacarle el oxidrilo y el hidrógeno me permite a mí generar ahí, justo en ese lugar, el doble enlace. Ahora, si ustedes se fijan, acá, ¿qué es lo que significan estas dos flechitas que yo dibujé acá en Bordeaux? ¿Que es reversible? Es reversible. Claro, que es reversible. Con la misma facilidad con la cual yo puedo quitarle agua a un alcohol y generar un alqueno, puedo hidratar un alqueno para obtener un alcohol, ¿no es cierto? Bien, ¿qué nos enseñó a hacer Le Chatelier para, en nuestro caso, que queremos obtener alquenos, desplazar el equilibrio hacia la derecha? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? La otra opción era ir quitando los productos a medida que se forman. Entonces, si yo voy sacando el alqueno, porque es un gas del reactor a medida que se forma, o voy sacando el agua del alqueno de la reacción a medida que se forma, eso me permite a mí desplazar el equilibrio hacia la derecha, ¿no es cierto? Muy importante cuando tenemos reacciones reversibles. Y otra cosa importante, fíjense, indispensable, es que esta reacción se lleva a cabo en medio ácido, ¿sí? Y a través del mecanismo de carbocatión, que habíamos visto la clase pasada. ¿Cómo es el mecanismo? Muy sencillo. Miren, son 3 pasos, acá lo tienen detallado. El primer paso es protonar el alcohol. Ustedes saben que el alcohol tiene este grupo oxidrilo, en el cual el oxígeno tiene pares de electrones disponibles, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el protón, que es positivo, del medio ácido, se adosa al oxígeno y entonces se forma lo que nosotros conocemos como alcohol protonal. Fíjense que la carga positiva del protón ahora la lleva el oxígeno, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que sucede luego? Bueno, este par de electrones que yo les estoy señalando acá, que une el carbono con el oxígeno, se lo lleva el oxígeno, con lo cual se forma la molécula de agua, pierdo agua, por eso acá dice menos agua, y por supuesto la carga positiva se le queda al carbono, porque él perdió ese par de electrones de la unión covalente, ¿no es cierto? Muy bien. Finalmente, ese carbocatión positivo toma un enlace del carbono vecino a la derecha o a la izquierda, en este caso son exactamente iguales, entonces toma ese par de electrones que unía a uno de sus hidrógenos, repone el doble enlace y elimina su carga positiva, y eso permite que ese hidrógeno se libere como protón. ¿Para qué? Para luego volver otra vez a generar el ciclo, ¿sí? Entonces, fíjense, son 3 pasos bien claritos que no me puedo confundir. Arranco protonando el alcohol, luego que protonamos el alcohol, separamos una molécula de agua y ahí me queda el carbocatión positivo. Y por último, ese carbocatión positivo va a tomar los electrones del enlace de un hidrógeno, de algún carbono que está a su lado, genera el doble enlace y permite que ese hidrógeno se libere como protón para poder comenzar el ciclo. En este caso, si ustedes observan, en este ejemplo,
a este carbocatión le daba lo mismo tomar un hidrógeno del carbono de la derecha o de la izquierda, porque eran dos CH3, dos carbonos primarios terminales totalmente equivalentes. Vamos a ver este ejemplo en el cual no son iguales los carbonos. Entonces, fíjense, vamos a recordar los 3 pasos para que no se los olvide. Primer paso, primero voy a nombrar este alcohol. Este alcohol sería el 3-metil-2-pentanol. 3-metil-2-pentanol. Muy bien. Entonces, protonamos el alcohol, el medio ácido protona el oxidrilo, se genera el alcohol protonado. Luego, este par de electrones, el carbono lo pierde, se lo da al oxígeno, eso le permite liberar una molécula de agua, que eso es lo que queríamos, y él queda con la carga positiva. Y fíjense qué pasa acá. Bueno, resulta que este carbocatión es un carbocatión secundario el que se formó. ¿Por qué? El grupo oxidrilo estaba ahí. Ahora, existe la posibilidad de hacer una transposición molecular y que esa carga vaya a parar al carbono de al lado, que es un carbono terciario. Habíamos explicado en la clase pasada que el carbocatión terciario es el más estable, de manera que este proceso de transposición molecular se da sin que yo lo pueda evitar, solamente se da porque la molécula tiene mucho menos energía si el carbocatión es terciario. Y por último, ¿qué dijimos? Bueno, va a tomar un hidrógeno de un carbono vecino, mejor dicho, no un hidrógeno, el enlace, este par de electrones de un carbono vecino, repone el doble enlace y libera el hidrógeno como protón, que le permite volver a comenzar el ciclo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algunos ejercicios de la guía 4, de nomenclatura y de isomería geométrica. El ejercicio 1 nos pide nombrar los siguientes compuestos según la nomenclatura IUPAC. En el ejemplo A tenemos este compuesto que si contamos la cadena lineal, la principal tiene 1, 2, 3, 4 carbonos y este grupo es el grupo metil, que es una cadena ramificada. Entonces se trata de un buteno que la doble ligadura la tiene en el carbono 1 con 2 radicales metilo. Entonces, y los radicales metilos lo tenemos ubicado en el carbono 3. Entonces se llama 3,3-dimetil-1-buteno. Y en el segundo ejemplo, si contamos los carbonos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y vamos a contar de dónde nos conviene nombrar la doble ligadura. Desde acá tenemos 1, 2, 3 y desde el otro lado 1, 2, 3. Así que es lo mismo. Este compuesto se va a llamar, le vamos a contar desde este lado, porque está el cloro, 2 cloros, 3 hexeno. En el ejercicio 2 nos pide desarrollar las estructuras, nos da los nombres de los compuestos. Tenemos 2,3 dicloro, 2 buteno, entonces dibujamos la cadena de 4 carbonos como ven acá. En la posición 2 ubicamos la doble ligadura y en los carbonos 2 y 3 colocamos los cloros. Y el ejemplo B es 3,5-dimetil, 4-etil, 1-hepteno. Entonces una cadena lineal de 7 carbonos. En el carbono 1 está la doble ligadura. En el carbono 3 y en el 5 2 grupos metilos, como era acá. Y en el carbono 4 el grupo etil. Me estoy dando cuenta que no está nombrado en orden alfabético digamos.
Ah, Eso le iba a decir, profesora. El etil va primero, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. muy bien, muy atenta, muy bien. Vamos a ver un ejemplo de isometría geométrica. En este caso nos dice que indicar cuáles de los siguientes productos son isómeros del 1-hexeno, y tenemos 4 compuestos. Lo primero que hacemos es dibujar el 1-hexeno y contamos los números de carbono e hidrógeno, y tiene 6 carbonos y 2 hidrógenos. Y después lo que hacemos es dibujar cada compuesto y ver si es un isómero. En el caso A es el 4-metil 1-penteno, lo dibujamos y contamos la cantidad de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la cantidad de hidrógeno. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Y vemos que es un isómero del 1-hexeno. Se colocamos así. El ejemplo B es el 4,4-dimetil 1-penteno. Acá tenemos dibujado el compuesto. Contamos los carbonos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya nos damos cuenta que no es un isómero. El ejemplo C es el 3,3-dimetil 1-buteno. Contamos los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los hidrógenos, 2, 3, 6, 9, 12. Este es un isómero del 1-hexeno. Y el último ejemplo es el 3,3-dimetil 1-penteno. Tenemos un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nos damos cuenta que no es isómero del hexeno. ¿Se entiende cómo se resuelve este ejercicio? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, cualquier cosa me paran. El ejercicio 13 nos pide dar el orden de prioridad de los siguientes grupos en cada serie. El primer grupo es el grupo carboxilo. Analizamos primero las prioridades del carbono. El Z de carbono es el 6. Lo que acá tenemos que ver es cuáles tienen mayor prioridad. Entonces tenemos este grupo, el grupo de carboxilo. Dibujamos el grupo éster y lo dibujamos, como mencionó Analia, cuando tenemos las dobles ligaduras, se dibujan, por ejemplo, en este ejemplo, los oxígenos. Y vemos los zetas primero del primer elemento que tenemos unido al que estamos analizando, el grupo. Lo tenemos en el punto C el oxidrilo, el D es el hidrógeno y el último es un grupo oxi. Entonces, una vez que tenemos acá, analizamos el primer elemento, vemos que hay dos grupos que tienen oxígeno, que tiene mayor prioridad que los carbonos. Entonces, entre estos dos, bueno, como los dos son iguales, procedemos a ver al otro elemento que está unido. Y en el punto D vemos que es el carbono y tiene mayor prioridad que el hidrógeno. Entonces, este va a ser el que tiene mayor prioridad. Luego vemos desde el punto C, el de segunda prioridad. Bueno. Luego tenemos el A y el B, analizar entre sí. Vemos que bueno, tenemos el carbono 6 en los dos casos, después el oxígeno, que es igual. Y por último, bueno, como no encontramos diferencia, seguimos con en el punto A tenemos el hidrógeno y en el B tenemos el carbono. Y ahí vemos que va a tener prioridad el punto B.
luego, bueno, el A, y por último el hidrógeno, que es el que menor prioridad tiene. Paramos un poquito acá. ¿Se entendió este análisis? Es importante que ustedes digan si lo entienden, o si no lo entienden también. Es importante porque después van a tener que analizar estos grupos unidos a los dos carbonos del doble enlace. Entonces yo quiero estar tranquila si se entendió cuál es el método para analizar. Díganme a ver qué les parece. ¿Se entiende, no se entiende? ¿Qué cosa hay que mirar primero? ¿Qué cosa hay que mirar después? Sí. ¿Sí o más o menos? Más o menos Sí, que sí. menos. Más o Yo menos. por mí sí, me parece. Después voy a Sí, ver cuando haga los ejercicios. bueno. Entonces, fíjense que lo primero que, o sea, estas rayitas que ustedes ven acá, sería la unión de todo esto al doble enlace, ¿no? Eso significa esa. Entonces, la idea es que vos digas, entre estos 5, bueno, ¿cuál sería el orden de prioridad? Todos está muy claro de que el hidrógeno pobre con su Z igual 1 no tiene chance, va al último siempre. Y luego vemos que hay dos grupos que arrancan con carbono, Z igual 6, y dos grupos que arrancan con oxígeno, Z igual 8. Entonces, sí, bueno, hay que arrancar por los oxígenos. Ahora, como bien explicó Marina, entre los dos grupos que tienen oxígeno de Z igual 8, que es el mayor, hay que elegir. Entonces decía, acá tengo oxígeno e hidrógeno, o sea, 8, 1. Y acá tengo oxígeno, carbono, 8, 6. Está claro que el E tiene mayor prioridad. Ustedes acá lo tienen todo re bien desarrollado y explicado. Pero no es más que eso. Después ustedes lo hacen solitos, lo practican en el trabajo práctico y nos comentan a ver cómo les salió. Bárbaro. Bueno. Y el último ejercicio que vamos a ver es asignar la configuración E o Z a los siguientes alquenos. Bueno, tenemos que ver las prioridades como vimos en el ejercicio anterior. Y vamos a ver que, bueno, este carbono está unido a un carbono, el grupo de arriba, y luego un oxígeno, y en el caso de abajo es un grupo metil. Y tiene mayor prioridad este que está marcado. Y el segundo caso, este carbono va a estar unido a un grupo metil y a un hidrógeno. Y bueno, el grupo metil va a tener mayor prioridad y se trata de un compuesto Z. En el ejercicio B, vamos a ver que el cloro tiene mayor prioridad entre estos dos compuestos, y entre el hidrógeno y el grupo oxi tiene mayor prioridad el grupo oxi. Entonces, también es un compuesto Z. En el C, vemos las prioridades, y acá, bueno, está el carbono, que luego está unido a un nitrógeno, y tiene mayor prioridad. Vemos que si comparamos estos dos, bueno, son los dos carbonos, y después luego de este carbono viene un grupo metil, y el nitrógeno va a tener mayor prioridad. Y del segundo lado, este es el compuesto que tiene mayor prioridad, porque vemos que, bueno, es carbono-carbono, hidrógeno y el grupo oxidrilo. Y es un compuesto E. Y por último, ya también vemos las prioridades, y vamos a tener que estos dos grupos tienen mayor prioridad y es un compuesto Z. Y esos son los ejercicios. Yo aprovecho esta plaquita para preguntarles. ¿Recuerdan? Supongamos que el ejercicio nos dice, bueno, analice las prioridades de cada grupo unido a cada carbono del doble enlace
y luego defina si es Z o E. Bueno, analizamos el primero, definimos que es Z. ¿Cómo puedo hacer yo para dibujar el E de este compuesto A? O sea, el otro isómero. ¿Se acuerdan cómo habíamos dicho? O sea, suponete que te piden dibujar los dos isómeros, o sea, analizar este que te dieron y dibujar el otro. Bueno, simplemente copias el carbono de la izquierda, lo dejás así tal cual, ¿sí? Y el carbono de la derecha lo das vuelta. O sea, que dibujaría el mismo compuesto, pero este hidrógeno arriba y el metilo abajo. Y ustedes se fijan, en ese caso tendríamos el isómero E. El ejercicio 1 que dice nomenclatura, bueno, tiene que ver con practicar las reglas, ¿sí? Y el ejercicio 2 es al revés, o sea, le damos el nombre y ustedes dibujan la estructura, con esos 2 videos que vimos que están muy bien explicados. La pregunta 3 y 4 son interesantes porque son de teoría, son conceptuales. Entonces dice, ¿son idénticas las 2 ligaduras entre los átomos de carbono en el etileno, o sea, en el eteno? Contestación o describir la naturaleza de las 2 ligaduras. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vos tenés que explicar con qué cosa se forma cada una. Con qué cosa se forma la ligadura sigma y con qué cosa se forma la ligadura pi. Por eso pregunta, ¿qué es una ligadura pi? Bueno, en este caso sería explicar que es una nube electrónica formada por los 2 orbitales p sin hibridizar. Bien, la 4 dice, ¿por qué es tan restringida la rotación alrededor de la doble ligadura? Bueno, un poco lo que estuvimos viendo. El hecho de tener la nube electrónica pi le impide a la unión sigma entre ambos carbonos rotar cuando está sola, como en el caso de los alcanos, ¿no es cierto? Bien, hay algunos ejercicios interesantes de síntesis, son muy sencillos. Dice, es la estructura de todos los alquenos que se espera obtener por deshidrohalogenación, o sea, el método que vimos de sacar el halógeno y un hidrógeno vecino. Entonces, puede ser el vecino de la derecha, el de la izquierda, el de arriba, el de abajo. Ustedes tienen que fijarse de no hacer tantas reacciones porque a veces, vieron como vimos en el ejemplo en la teoría, el compuesto que se obtiene sacando un hidrógeno del carbono de la derecha es el mismo que se obtiene sacando un hidrógeno de la izquierda. Entonces, la idea es que ustedes lo dibujen, si es el mismo compuesto lo tachan, y entonces explican. Este ejercicio es interesante, miren, este que está marcado con amarillo. Dice, si todos los compuestos siguientes estuvieran disponibles, ¿cuál debería ser elegido para preparar 2-metil-1-buteno? ¿Sí? Bueno, fíjense que son todos halogenuros de alquilo, algunos son dihalogenuros, entonces vos, de acuerdo al compuesto, tenés que ver qué método aplicás, ¿sí? Y ahí va a aparecer el tema del hidrógeno primario, secundario, terciario. El ejercicio 7 hay que hacer la deshidratación de estos 3 alcoholes que figuran acá, siguiendo los 3 pasos del carbocatión. ¿Recuerdan? Alcohol protonado, sale el agua y se repone el doble gas. Ya en el ejercicio 8 es interesante porque les pide preparar propileno, es decir, propeno, ¿sí? A partir de estos compuestos que están acá. Entonces, dependiendo la sustancia de la cual vos partís, de la cual vos arrancás, vas a elegir el método que vas a usar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo alcohol N-propílico, bueno, usaré la deshidratación de alcoholes, ¿sí? Si tengo el 1,2 dibromopropano, usaré
la reacción de los dialogenuros con zinc en caliente. O sea, los métodos que nosotros vimos. Bueno, el problema 9 es un problemita de geometría. El ejercicio 10 es muy interesante porque dice ¿qué alcohol es más fácilmente deshidratable? ¿Sí? Bueno, ahí hay que ver dónde está ubicado el oxidrilo. Recuerdan que la deshidratación yo tenía que quitar el oxidrilo y un hidrógeno vecino. Y todos nos pusimos de acuerdo que no era lo mismo sacar un hidrógeno primario al vecino que sacar un hidrógeno secundario al vecino o un hidrógeno terciario al vecino. Entonces yo tendré que analizar, fíjense que son 3 series de 2 compuestos y decir, bueno, mira, la A es más fácil el de la izquierda o más fácil el de la derecha, eso es lo que ustedes, por supuesto que tienen que plantear las reacciones, ¿no? De esta forma, parecidos van a ser los ejercicios en los parciales. No es que ustedes me ponen el de la derecha nada más, todo tiene que estar justificado. Bien, en el caso de la isomería geométrica, bueno, Marina nos explicó el ejercicio 11, que en realidad casi no era de isomería geométrica, sino que era de isomería de posición, digamos, de cadena. Este sí, el 12. El 12 tenemos que dibujar las estructuras indicando los pares en los cuales se verifica isomería geométrica. ¿Isomería y de qué tipo? Puede ser geométrica, de cadena. Bien. En el ejercicio 13 es lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto? La prioridad. ¿Cuál grupo de todos estos tiene mayor prioridad? Y en el ejercicio 14, fíjense que dice, ¿cuáles de las siguientes sustancias pueden presentar isomería geométrica? Miren este detalle, pueden presentar. ¿Por qué? Habíamos dicho que no todos los alquenos presentan isomería geométrica. A veces pueden no tenerla si es que uno de los 2 carbonos tiene unido 2 átomos o grupos iguales. Por ejemplo, si nosotros miramos el compuesto A, ¿qué les parece a ustedes? ¿Habrá isomería geométrica o no en ese compuesto A? Lo voy a poner más grande. Profe, Sí. ¿los grupos tienen que ser iguales o diferentes? No, los grupos tienen que ser diferentes. Entonces, mira, vos tenés que mirar todo el compuesto, no. Vos tenés que mirar esto, mira. Espera, vamos a hacer así. ¿Qué es lo que yo tengo que mirar? Yo tengo que mirar este carbono y este carbono. O sea, los 2 carbonos que tienen doble enlace. Espera, vamos a hacer así. A este lo vamos a pintar de verde. Si yo miro el carbono amarillo, ¿qué tiene unido el carbono amarillo a él? 2 hidrógenos. 2 hidrógenos. 2 hidrógenos. ¿Y el carbono verde qué tiene unido? Uno solo. Tiene Un carbono y un hidrógeno. hidrotil. Claro, tiene unido un hidrógeno, pero tiene unido un grupo butilo. Fíjate. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces, por eso es interesante, a veces no se ve cuando está todo así. Entonces, fíjense, si yo ya compruebo que uno de los 2 carbonos, en este caso el amarillo, tiene unido 2 hidrógenos, es decir, 2 átomos iguales, directamente ya digo, este compuesto no presenta isomería geométrica. ¿Se dan cuenta? Vamos a analizar el B por las dudas. A ver, tenemos un carbono que lo vamos a pintar de amarillo y el otro carbono del doble enlace que lo vamos a pintar verde. A ver, el amarillo, ¿qué tiene unido? Metil.
Sí, un metil y ¿qué más? Y un hidrógeno, Hidrógeno. ¿verdad? Claro, perfecto. ¿Y el carbono verde? Un propilo y un hidrógeno. Bien. Entonces, vos fijate que tanto el carbono amarillo como el verde que integran el doble enlace tienen unido a ellos cosas diferentes. O sea, el amarillo tiene dos cosas distintas, metilo e hidrógeno, y el verde tiene dos cosas distintas, hidrógeno y propilo. ¿Sí? Entonces, vos tenés que analizar cada carbono aparte. No importa, fíjate que vos acá, el amarillo y el verde, los dos tienen un hidrógeno. No interesa. Yo miro el amarillo por un lado y el verde por el otro. ¿Sí? Vamos a mirar en el C. Fíjate, acá tengo el amarillo y acá tengo el verde. A ver, cuéntenme, ¿qué ven unidos en el amarillo? Profe, Sí, al final el B no presenta isometría geométrica. sí, el B sí. Sí, Ah, sí sí. presenta. Claro, el B sí presenta. Ah, está Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer así, mira. Vamos a decir, acá, vamos a decir, no presenta isometría geométrica por tener el carbono amarillo unido dos Los hidrógenos. iguales. ¿Eh? Entonces vos lo justificás así. Listo. Ahora, en el caso del B, el carbono amarillo, vamos a ponerlo así, mirá. Porque a ver, escrito así a veces no. Entonces vos haces esto en tu cuaderno. Primero pones los dos carbonos, el amarillo y el verde. ¿Me hablaste? No. Ah. Bien, entonces vos dibujás el carbono de la izquierda y el de la derecha. Y ahora empezamos a ver qué hay unido. Bueno, ya dijimos que el carbono amarillo tiene unido a él un hidrógeno y el carbono verde tiene unido a él un hidrógeno. Pero aparte del hidrógeno, este tiene unido un carbono 3. Esperen que estoy haciendo lío. Carbono 3, hidrógeno 3, 6, 8, 7. Claro, muy bien, muchas gracias. Y del otro, tiene el amarillo unido, metil. Claro, exactamente. Tiene unido un metil. Perfecto. Entonces, espérate que lo vamos a poner bien. ¿Sí? Y entonces esto lo vamos a correr. Entonces, fíjate, cuando vos mirás el amarillo, escrito así, está clarito que tiene unido un hidrógeno y tiene unido un metilo, que son dos cosas distintas. Y cuando mirás el verde, ves que tiene unido un hidrógeno y tiene unido un propilo, dos cosas distintas. Entonces voy a decir, sí, presenta isomería geométrica, ¿no? Bueno, pero acá hiciste la mitad, geométrica. Muy bien, ya dijiste que sí. Como yo lo dibujé acá, vamos a ver si es E o es Z. Z era del mismo lado, ¿no? Entonces voy a despintar todo esto. Y entonces ahora miramos conmigo. Vamos a mirar vamos a mirar así, el carbono amarillo. Y dígame, entre el metilo y el hidrógeno, ¿quién tiene mayor prioridad? O sea, El metilo. El metilo, claro, porque el carbono, a pesar de que yo lo dibujé así, es el carbono el que está unido. Muy bien, entonces lo pinto de rojo. Perfecto. Ahora me voy al carbono verde, al del otro lado.
y digo, bueno, entre el propilo y el hidrógeno, ¿quién tiene mayor prioridad? El ¿Quién tiene propilo. el propilo, porque está unido al carbono, ¿no es cierto? Que es Z igual 6 contra el hidrógeno pobre, que siempre va al último 1. Entonces, vos fijate, ¿cómo me quedó dibujado a mí? Me quedaron los dos grupos de mayor prioridad como si fuera abajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el isómero? ¿Qué isómero sería? A las dos del mismo lado. Es el Z. Claro, Z. Mismo lado, como si se escribiera con Z. Si yo tuviera que hacer el otro isómero, mirá lo que hago. Yo digo, bueno, me piden que haga el E, o sea, que haga el otro. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Mirá, voy a dejar. El primero lo dejo igual. ¿Cómo está? Exacto, al primero no lo toco. Le dejo el butilo, le pongo el hidrógeno arriba, ese lo dejo quietito. Y doy vuelta el otro. Entonces, ¿Pones carbono? sí, dale, te escucho. Yo creo que pongo propil y abajo hidrógeno, ¿o no? O sea, pondría acá el hidrógeno y acá arriba, ¿no? Carbono 3, hidrógeno 7. ¿No es cierto? Entonces vos fijate, el de mayor prioridad lo tengo abajo, el de mayor prioridad lo tengo arriba, ahí me quedó el E. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo analizar si hay o no hay isomería geométrica, y en el caso que hubiera, bueno, no te conviene por ahí mucho esta forma de escribirlo, sí te conviene hacer esto que yo hice más o menos acá, que es escribir el doble enlace y atar a cada carbono lo que tiene unido. Entonces acá es más fácil de analizar, ¿ven? Es más sencillo. Bien. Bueno, eso mismo les va a pasar en el ejercicio 15, que les pide indicar E y Z, ¿no? También tienen que analizar si presenta isomería geométrica y especificar cada una, ojito con el texto de los ejercicios, cada una como E y Z. Es decir, que no tenés que dibujar, yo te doy el nombre, vos lo dibujás como quieras, para arriba, para abajo. Ahora, una vez que vos lo dibujaste, vos me analizás ese dibujo y al lado me hacés el otro. Si es que tiene isomería geométrica, ¿no es cierto? Si no tiene, me pones directamente. No presenta y listo. Bueno, y el ejercicio 16, que es un ejercicio, en realidad nadie les va a pedir esto en un examen, quiero aclarárselo por las dudas para que no se asusten, pero es simplemente para que ustedes se acostumbren a dibujar, y para que se acostumbren a identificar cuándo un compuesto es el mismo o cuándo no. Yo les digo que hay 12 isómeros, del hexeno, ¿no? 12 isómeros diferentes, de posición, de cadena, hay 12, hay que encontrar los 12. Una vez que encuentran, no se preocupen si no encuentran los 12, después le podemos dar la respuesta. Vuelvo a decir, nadie les va a tomar un ejercicio de esto en un examen, es simplemente para que ustedes agilicen la vista. Una vez que los escribieron, los van mirando, es decir, este tiene isomería, este no, este sí, este no, este sí, este no, y a los que dijiste que sí, le pones, si te salió el E, le pones E, si te salió el Z, le pones Z, para practicar. Este ejercicio, si consiguen los puntos de ebullición, es interesante para ver la diferencia entre cis y trans, ¿sí? Acá el 18 para explicar lo que dijimos de momento dipolar, el 20